Realmente valorando, al parecer nos faltan solamente tres teorías sin contar eso. Y estamos realmente ya saliendo. Las notas las voy a solicitar a sus docentes más o menos para el 12, 13 del mes de junio. Así que por favor atentos, muy atentos en cuanto a lo que es la evaluación de sus docentes de práctica. Porque al finalizar no quiero el problema de que me puso más nota, mi compañero le puso menos, no sé. Entonces, por favor, de una vez conversen, evalúen, vean, porque los docentes, por cada semana en que ustedes van, ustedes tienen una nota. Si en esta supongamos, después del parcial, hasta cuando yo les solicite la nota al final, hayan asistido 5 semanas. De las 5 semanas, cada semana ustedes tienen que tener una nota. Ustedes tienen falta, ese día tienen 0,0. Entonces, mucho cuidado por favor con la sumatoria, porque hay algunos que se me han acercado de mí. Yo tengo la nota muy baja, pero sin embargo mi compañera tiene más alta. Yo le pregunto, ¿cuántas faltas tienes? Tengo una, tengo 2 faltas. Entonces, si tuvieras 1 o 2 partituras ni una de práctica, yo solo te tuviera jalado. Entonces, por favor, mucho cuidado con ese problema. Hay algunos que piensan que porque faltan, igualito no les va a bajar su promedio. No, sí les baja porque ese día tienen 0,0. Así que por favor, analicen, evalúen y conversen con su docente de práctica. Aquellos que tienen falta y quieren elevar esa nota, en vez de que les pongan 0,0, al menos que les pongan 11, soliciten un trabajo adicional. Pero ya les voy diciendo con tiempo, porque yo ya estoy pidiendo entre este 2 y 13 las notas finales de práctica. ¿Ya? Bien, el día de hoy, la clase pasada vimos lesiones pseudomorales. En esta oportunidad vamos a ver lo que son las lesiones benignas y las lesiones premalignas. Igual vamos a entrar con el antecedente de cuándo se hace una lesión maligna. Les comenté la semana pasada. Hay una situación que por más que puede ser una lesión pseudotumoral, que puede ser una lesión benigna, que puede ser una lesión premaligna, hay una situación en la cual puede llegar a malignizarse. ¿Cuál es? Trauma. ¿Y qué pasa con ese trauma? ¿Qué características tiene que tener ese trauma? De largo tiempo de exposición. ¿Tiempo? ¿No? ¿Tiempo? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, puede ser un trauma de forma constante, puede ser suave, puede ser un trauma leve, pero que con el tiempo puede tener el paciente 1 año, 2, 3, hasta 10 años, y recién esta lesión se puede minimizar. Entonces, otra cosa más. ¿Cuándo yo diría que una lesión en boca hay que ponerle una interrogación y decir, ay, no lo toco? ¿Cómo creen ustedes que evaluarían eso? Llega su paciente, está en la consulta, ustedes están haciendo el examen, están observando lo que es mucosa, y qué características tendría que tener esa lesión para que ustedes digan, ya tengo cuidado. ¿Qué crees? Que presente un tiempo mayor a 15 días en boca, que tenga bordes irregulares, ¿Qué más? que se dé la impresión de que está diseminado. Que dé la impresión de que se esté diseminando, y es algo bastante característico. Más que el eritema, estamos hablando del color, ¿no? Y el color. Usualmente las lesiones en boca, cuando nosotros lo vamos a ver, las lesiones pseudotumorales, las lesiones benignas, que las premalignas ya no mucho, pero sobre todo las lesiones benignas y las pseudotumorales van a tener una coloración muy similar a lo que es la mucosa. Pero cuando ya hay una lesión, ustedes han escuchado hablar de la leucoeritroplasia o la leucoeritroplasia o la eritroleucoplasia, ¿no? Suena bonito. Ustedes lo pueden leuco Blanco. eritro rojo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Unas manchas, vamos a llamarlo así, en boca, una lesión en boca de color blanco con rojo. Entonces, cuando yo tengo esa combinación, entonces ya estamos frente a una lesión que puede ser una lesión premaligna y que puede llegar esto a malignizarse. Si yo le agrego una coloración ahí azulada, cuidado, puede ser cáncer.
Sobre todo, nosotros vamos a el tiempo, la diseminación que se va a ver sobre la lesión y el color. Bien, chicos, entonces vamos a empezar con lo que son las neoplasias benignas. Vamos a ver que las neoplasias benignas, como dice acá, se van a parecer mucho al tejido del cual se origina, pero hay dos puntos, que pueden ser epiteliales o mesenquimáticos. En cada una de ellas vamos a poder observar algunas lesiones que ahorita las vamos a mencionar. Vemos que se caracteriza por tener en su mayoría una etiología desconocida. No se sabe qué es lo que le está provocando. ¿Alguien sabe de qué se produce el líquen? ¿El líquen plano? ¿De qué color es el líquen plano? Blanco. Y tiene unas características de unas estrías de Versus. no, repetir. de Wickham. ¿Ya? Chicos, vamos a tener que proceder, Bien, chicos, digamos, no escuchen nada. Entonces, vamos a ver que tiene una etiología desconocida. Y hay algo que yo les quiero comentar en relación a la experiencia que uno puede tener. Bueno, chicos, yo soy mayor que ustedes, pero por 10 años. Entonces, hay una cosa que ha sido muy importante dentro de todos estos años que vengo trabajando con mis pacientes. Y una de ellas es, cuando llevé la especialización en medicina bucal oral allá en España, había una característica de mis pacientes. Y era que siempre venían con líquen plano, con leucoplasias y con eritroplasias. España, la gran mayoría de los pacientes fuman. Hasta incluso mi docente, cuando estaba dictando la clase, que éramos solamente 11 alumnos, él fumaba frente a nosotros. Entonces yo le asociaba pues mucho, ¿no? Porque la gran mayoría de los pacientes que estamos evaluando aquí en la clínica presentan líquen plano, leucoplasia y eritroplasia. Luego, cuando llegan a sus consultas, hay otro tipo de pacientes también, o mejor dicho, cuando el paciente usted le pregunta de dónde es, los argentinos. Cuando tienen la mayoría de los pacientes que son argentinos, siempre miren la zona hacia la parte más posterior del borde de la lengua y van a ver que tienen ahí sus lesiones, sus leucoplasias o sus eritroplasias o líquen plano. Entonces, esas lesiones, a pesar de que se dice que el factor tiene una etiología desconocida, yo la asocio mucho a aquellos pacientes que fuman. El peruano realmente no es fumador, pero si nosotros ya nos vamos viendo ya a otros países o preguntando nacionalidades de nuestros pacientes, hay que tratar de asociar, porque les van a preguntar y les van a decir, ¿pero por qué me sale? Fuma, cuánta gente que ya fuma. Entonces, eso se ha relacionado mucho con lo que es el tabaco y ahora lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, vamos a ver acá, les mencionaba que tenemos las epiteliales benignas, pero acá hay algo que es importante, que tenemos un prefijo y un sufijo. El prefijo me va a decir el tejido de origen y el sufijo con el término "o". Quiere decir que si deriva del epitelio papilar será un papiloma, del epitelio glandular será un adenoma. Y algunas excepciones, como mencionamos acá, que la neoplasia es derivada del epitelio pigmentario, el nevus. Hay algunos nevus igual de que se pueden llegar a malignizarse. Por eso, que ya aquí hay que hablar cómo son las cosas. A veces a las mujeres, que cada rato nos depilamos las cejas, no les crece a veces como lunarcitos. Hay que tener mucho cuidado, porque el trauma, la irritación constante, nos están provocando un estímulo. Ahora más adelante también lo vamos a chequear ese punto. Vamos a ver el crecimiento epitelial en la luz de un conducto que también se llama pólipo. Bueno, las conjuntivas también llamadas. Igual, tenemos el prefijo de origen, no un prefijo del tejido de origen, perdón, y el sufijo "o". En este caso, si es un tejido fibroso se llama fibroma. Si es hueso, osteoma. El adiposo, lipoma. Del cartilaginoso, condroma, y así sucesivamente, ¿no? Del músculo mioma, del músculo liso, del vellomioma, del estriado randomioma y del hemangioma de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos, vamos a ver este tipo de lesiones
en boca, la vamos a ir mencionando cada una de ellas, bastante rápido. Vemos el papiloma. El papiloma tiene una característica bastante interesante. ¿Cuál es? Tiene Una forma de coliflor. De coliflor, exacto. Tiene una forma de coliflor. Vamos a ver que el papiloma se origina del epitelio escamoso superficial, va a ser muy poco frecuente en boca y se va a localizar en mucosa labial, lengua, paladar blando, alrededor de la úvula y encía. Además de ello, se va a observar como una masa aislada, única, que hace prominencia en la mucosa, tiene una superficie irregular, pero sobre todo vamos a ver que tiene un aspecto en forma de coliflor. Bien, se presenta por igual en ambos sexos y a cualquier edad. Hay una característica a nivel de lo que es ya en el epitelio. Vamos a ver de que tiene un aspecto de dedos de guante. La papilomatosis múltiple, o también llamada papilomatosis florida. Vamos a ver igual que acá tiene una predilección más por el sexo femenino. Se va a presentar más en personas de 30 años. Se suele relacionar mucho a lo que son los traumatismos crónicos. Como ya siempre hemos mencionado, las prótesis mal adaptadas y los hábitos de tabaco. Se localiza con mayor frecuencia a nivel del paladar duro y de la encía adherente. Doctora, ¿la papilomatosis es considerada una neoplasia? ¿Perdón? Sí, es considerada una neoplasia. Una neoplasia. Siempre y cuando tú veas que el aspecto de la lesión ya va cambiando de forma y va cambiando de color. Realmente estas lesiones en boca por prótesis mal adaptada usualmente se están relacionando o por algún hábito del consumo de tabaco. Vemos que son agresiones que se están produciendo a nivel de mucosa, entonces sí es considerada esta a poder malignizarse. Entonces hay que tener, pero realmente es una lesión benigna. Pero que si se nos escapa de la mano y no tomamos en cuenta realmente los factores que me van a producir este tipo de lesiones, entonces sí va a llegar esto en el transcurso del tiempo a malignizarse. Entonces el tiempo es un factor importante. Si tú esto lo diagnosticas a un tiempo temprano, entonces también tu lesión es benigna. Pero si el paciente vamos sumando edad, vamos sumando estas características, entonces ya se está escapando de las manos y eso ya se va a convertir en otra situación. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Como se observa, no se ve bien, pero vamos a ver que tiene un aspecto de placa extensa, poco prominente, lo vemos aquí, ¿no? De consistencia sólida, fibrosa y tiene una superficie ramificada. Aquí lo ves benigno, está bonito porque está de un solo color parejito, ¿no? Yeah. Pero si a esto ya vamos cambiando de color, vamos cambiando de tamaño, ya se nos escapó de las manos. Verruga vulgar. ¿Por qué produce la verruga vulgar? Voy a pisar el celular. Verruga vulgar. ¿A qué se suele relacionar? Eso es importante. Se asocia al hábito de chuparse el dedo, sobre todo en el caso de los niños. Y tiene un tamaño hasta 2 centímetros. Vamos a ver que es una lesión vegetante. Uno incluso no se puede confundir con esta lesión si nosotros la vemos con qué. Con una úlcera, una afta. Miren, es prominente de color blanco. Papiloma. Un papiloma. Sin embargo, se le conoce con el nombre de cabello también mezquino. Es muy parecido realmente cuando ustedes observan el papiloma con la verruga, es muy parecido en ciertas características, ¿no? En la forma de coliflor, así que hay que tener mucho cuidado. Nebus lunares. Vamos a ver acá, como les mencionaba, va a ser una malformación cutánea de origen congénito que contiene los pigmentos de melanina. Es una malformación única o también puede ser múltiple. Es muy común en la piel, pero es muy raro en mucosa bucal. Incluso aquí hay que tener cuidado. Cuando a veces uno le dice al paciente
tienes un lunar, que es lo más conocido, a veces no es un lunar, sino es una pigmentación por una amalgama. Entonces hay que saber diferenciar también lo que son lesiones pigmentadas. Generalmente se presenta como un nódulo sésil en forma de placa o cúpula. Puede tener un color azul o puede ser también de color negro. Y hay una característica, cuando uno le presiona a nivel de mucosa esa lesión, que puede ser azul o negra, no se va a poner, no va a cambiar de color, o sea, va a continuar con el mismo color. Vamos a ver los tipos de lo que son los nebus. Tenemos el nebus de unión. Vamos a ver que también es denominado nebus basal o limítrofe. Vamos a ver acá porque las células névicas se ubican a nivel de la membrana basal. Tiene una coloración parduzca y este tipo de nebus posee, vemos acá, un potencial de poder malignizarse. Un 80% de este tipo no pueden llegar a ser melanoma. Hay que saber qué tipo de nebus son aquellos y en dónde se están ubicando. Vemos acá que a nivel de la membrana basal. Tenemos el nebus intradérmico, que son llamados así ya que sus células, los melanocitos, se encuentran en la dermis. El nebus compuesto o el nebus complejo, vamos a ver acá que las células névicas están situadas tanto en la membrana basal como en el tejido conjuntivo. Los nebus que están sometidos a roces o a trauma continuos están muy predispuestos a malignizarse. Tenemos el nebus displásico. Vamos a ver que muchos de esos son precursores o se suelen asociar a los melanomas malignos. El tipo C, o quiste de retención superficial. ¿Qué hay algo acá que se ve afectado para que se produzca un tipo C? Las glándulas. ¿Qué glándulas? Glándulas salivales menores. Las glándulas salivales accesorias. Chicos, las glándulas salivales accesorias. Y se localiza el 80% en el labio inferior. Y es mucho más frecuente en los varones. Suele ser no traumático porque se va a lesionar el conducto glandular secundario o accesorio y tiene más o menos 1 centímetro. La rana. Hay algo importante acá. ¿Por qué se produce? Por una obstrucción Las total o glándulas parcial. submaxilar y sublingual, ¿qué son? Glándulas salivales Secundarias, menores. ¿no? Accesorias, ¿no? ¿No? Son glándulas mayores. No son glándulas accesorias, ¿no? Glándulas accesorias, glándulas mayores. Mayores. Entonces, ya sabemos que el mucosel se da por las glándulas accesorias. ¿Y la ránula? ¿Y en dónde se suele ubicar? La ránula tiene pero a lo largo de la línea miloyoidea. ¿Ya, chicos? A ver, pasamos. Fibroma. Se origina por la producción exagerada de tejido conjuntivo de tipo fibroso. A nivel de la cavidad oral se localiza en la mucosa interna del carrillo, en la comisura labial, en la línea media del paladar, en la encía y bueno, eso es todo. El osteoma. ¿Qué características tiene para ustedes el osteoma? Ustedes que lo ven ahí en la imagen. ¿Qué características? Es un crecimiento bien delimitado, compacto, de una densidad mayor que el hueso. ¿Y ustedes esto creen que el paciente cree que si llega a su consulta viene por esto? No viene por esto. ¿Y por qué no viene por esto? Porque no duele. Porque simplemente no les duele. El paciente llega a la consulta cuando les duele algo. Después no viene a la consulta o llega por este. El lipoma. ¿Qué es el lipoma? Tejido adiposo. Tejido adiposo. Vamos a ver que lo mejor es poder realizar una biopsia y lo bueno es que no suele haber recidiva.
¿Qué quiere decir recidivo? Que vuelva a aparecer. Entonces no va a haber recidivo. Tiene un pronóstico excelente. Si es un linfoma, será de color Amarillo. amarillo. El hemangioma. ¿Por qué hemangioma? ¿De qué tejido proviene? De los vasos. Entonces va a ser una neoplasia benigna de los vasos sanguíneos de pequeño calibre. Son de origen congénito en su mayoría, presentándose en el momento de nacer o también puede aparecer poco después. Infangioma. ¿Por qué? Vasos linfáticos. Porque se va a dar en su mayor proporción por vasos linfáticos y es poco frecuente. Usualmente estas lesiones son poco frecuentes. Vamos a ver igual que es de origen congénito y sobre todo se va a presentar en la mucosa bucal, va a ser frecuente a nivel de las mejillas, de la lengua y labios. Mixoma. ¿Qué características tiene ahí la imagen? Para que ustedes puedan decir que es un mixoma. ¿Qué observan? Es una lesión edematosa de una consistencia. Como es un mixoma, combina dos tipos de células, ¿no? Las epiteliales y las mesenquimales, creo. Ya. ¿Y ven acá alguna alteración de color? No se ve ninguna alteración de color, pero sí se ve una zona firme, ¿no? Protuberante. ¿Qué más? ¿Quieres en cualquier lugar? No. ¿Dónde suele crecer? Tiene una mayor predisposición a lo que es a nivel del maxilar superior. Saliéndonos un poquito de tema, si yo tengo un poco de infección a nivel de la parte inferior, de lo que viene a ser a nivel de mandíbula, ¿dónde suele diseminarse? ¿Hacia dónde se suele diseminar? Hacia el corazón, hacia el mediastino. Hacia el mediastino. Vamos a ver ahora lo que son las lesiones premalignas. ¿Y cuáles ustedes considerarían lesiones premalignas? Que dice, estoy en este punto y ya voy a pasar a hacer una lesión maligna. ¿Qué tipo de lesiones? Les he mencionado hace poco. La leucoplasia. La leucoplasia y la eritroplasia. Hay una también que les mencioné, y el líquido plano. Entonces, las lesiones premalignas más frecuentes van a ser, el nebus, la leucoplasia, las eritroplasias, el líquen plano y vamos a ver también a la fibrosis submucosa. Usualmente se había mencionado que se suele asociar al consumo de tabaco. Vamos a ver, ahí tenemos una imagen de una leucoplasia simple. En este caso, en esta leucoplasia simple, es importante que ustedes sepan que tiene una transformación maligna solo del 3%. Va a ser la que va a ser mucho más frecuente, que va a aparecer, pero sin embargo aún todavía no tiene ese elevado porcentaje de poder malignizarse. Tenemos la leucoplasia verrugosa, ya la vemos ahí bien blanquecina, ya vemos que va cambiando mucho más a un color mucho más blanquecino. Vamos a ver que presenta como una mancha blanca leve moteada de color blanco grisáceo, de superficie papilar irregular, y vamos a observar que suele aparecer en un 27%, pero su tasa de malignizarse va a ser un 11%. Y ya se está considerando esto clínicamente sospechoso. Aquí ya está la leucoplasia erosiva. ¿Ven ahí? Vemos, ¿no? Pigmentaciones blancas y rojizas. Ya cada vez estamos avanzando. Vamos a ver que aparece como una mancha blanca, ¿no? Con áreas rojizas que corresponden a erosiones. Va a tener una superficie que va a ser irregular. Y sobre todo, en este caso, ustedes ya tienen que ir determinando, ¿no?
hay lesiones que tienen mucho más, cuando hay una lesión que tiene mucho más cantidad de color rojo será una eritro, con blanco, leuco, eritroplasia. Y si fuera al revés, leuco-eritroplasia. No se mareen porque a veces en las preguntas del examen, cuando hay una imagen, una lesión, cuando vemos que tiene mayor contenido de blanco y menos de rojo, ¿qué será? Leuco-eritroplasia. Y si es más rojo que blanco, eritroleucoplasia. Eritroleucoplasia. Bien, vamos a ver que esta tiene una predisposición de aparecer un 24% y un 38% de malignización. Las eritroplasias. ¿Qué características tienen las eritroplasias? ¿Qué características tiene esta imagen? ¿Qué es lo que ustedes observan? ¿Qué más? Ya vemos el color. ¿Cómo son los bordes? Irregulares. ¿En qué zona está? En el paladar. Cerca al istmo de las fauces. Cerca al istmo de las fauces. ¿Dónde va? ¿Dónde está la lesión? ¿Dónde creen que suelen aparecer las lesiones con mayor tendencia a malignizarse? En la zona más posterior de la cavidad bucal, siempre con la incidencia del borde de la lengua o piso de boca, extendiéndose hacia la zona. Es una es la más posterior, donde ustedes ponen su romular. Chicos, la eritroplasia homogénea. ¿Por qué será homogénea? Presenta un mismo color toda la lesión. Si ustedes guardan relación, si leemos los nombres nada más, ya de ahí nomás vamos sacando el término, pero sobre todo ustedes tienen que saber qué color es, dónde se encuentra, por qué se va a malignizar, cuál es la tasa de malignización y de otro. Y ya les estoy diciendo prácticamente lo que yo les puedo preguntar en el examen. Entonces, eso es lo más importante que yo necesito que sepan, porque acá es darle vueltas. Seguimos hablando de la eritroplasia homogénea, que sabemos que es de color roja, pero sin embargo una va a llegar a tener una tendencia de mayor malignización en relación a la otra. Entonces vamos a ver que acá se presenta como una mancha roja brillante aterciopelada de límites netos, generalmente extensa, de consistencia plana. Más frecuente va a ser en la cara interna de la mejilla. ¿Cómo se llama esa cara interna de la mejilla? Mucosa yugal. Puede observarse áreas también blanquecinas y son zonas de superficie lisa y algunas tienen aspecto granular. Tenemos la eritroplasia con áreas de leucoplasia, y esa eritroplasia con áreas de leucoplasia, ¿cómo la llamarían? Eritroleucoplasia. ¿Por qué? Porque hay más zona roja que área blanca. Líquen plano. ¿Qué características tiene el líquen plano? ¿El líquen plano se desprende? No es desprendible. No se desprende. ¿Quién desprende? Cándida. Solo el cándida. ¿Qué características tiene el líquen plano en relación a las estrías de Whitman? ¿La etiología es conocida o desconocida de este tipo de lesiones? Desconocida. Es desconocida, pero se suele asociar a qué factores. Inmunológico, estrés ¿Tabaco? y el tabaco. Y Inmunológico, estrés, prótesis, prótesis trauma, maladaptadas. prótesis maladaptadas. Muy bien, entonces una enfermedad de etiología desconocida, probablemente de origen inmunológico, se suele asociar acá como menciona el estrés, que afecta generalmente la piel y la mucosa. Líquen plano reticular. ¿Por qué reticular? ¿Qué forma tiene? De una raqueta de tenis. Como una raqueta de tenis.
¿no? Con forma de encaje, de retículo, y son más o menos tienen un tamaño de 1 a 2 milímetros. Tenemos el ejemplar erosivo. ¿Por qué será erosivo? ¿Por qué le mencionamos o por qué decimos erosivo? Cuando ustedes ven una lesión, una erosión a nivel de mucosa, ¿de qué color será? Rojo. ¿Qué tipo? Rojo. Sí, cuando están durmiendo. ¿Ah? Tendría que cambiar el horario del próximo semestre, creo, de la teoría. Estamos en un horario un poco complicado, ¿no? Los veo cada vez más. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Faltan 3 semanas ya. Tienen que despabilarse. Faltan 3 semanas. Los veo cansados. Y eso preocupa. No sé qué curso los está observando, que los está absorbiendo. Tienen que relajarse, chicos. ¿Ah? No, los veo cansados. La gran mayoría o es que han almorzado y están con ganas de dormir y acá está calientito porque se siente calor. Pero los veo en otra. Los veo están en otro lado. Están durmiendo. Acá despierten. Chicos, por favor, lo que yo quiero es que ustedes, esto es bastante simple. Lo único que yo quiero es que ustedes puedan identificar. Realmente lo que ustedes puedan responder en un papel, eso para mí no me denota que el alumno de repente pueda saber o no. Realmente durante la práctica y frente al paciente es cuando ustedes van a demostrar qué tan buen profesional ustedes pueden ser. Entonces, para mí es importante que ustedes puedan observar el tipo de lesión y decir, bueno, ¿esto qué es? Un líquen plano. ¿Pero por qué? Porque tiene tal cual o ciertas características. Entonces, eso para mí es importante. Yo en el examen final no les puedo poner una imagen y decirles qué características tienen esto, marquen ustedes sus alternativas. No, porque no hay tinte de color para que me impriman para poder estudiar un examen. ¿No? Entonces, realmente a mí me gustaría que fuera así, ¿no? Pero no se puede. Sin embargo, tiene que ser algo, un caso o algo, ¿no? Entonces, no se puede. Entonces, eso es lo más importante. Las preguntas del final son mucho más complicadas que las preguntas del parcial. ¿Pero por qué? Porque van a tener ahorita 2 docentes invitados que les van a cargar de un buen material, que ya van a entramos si no me equivoco a cardio y a emergencias. Entonces, es un contenido bastante fuerte. Me refiero que es interesante el tema, pero sin embargo hay bastante contenido y ellos me brindan sus preguntas. Yo respeto lo que mi docente de práctica me está brindando. Entonces, chicos, los veo muy cansados. No sé qué es lo que está pasando. ¿Cómo? ¿Hay problemas en la práctica? Creo que no hay problema, ¿no? Chicos, yo no quiero sorpresas al final. Yo puedo ser su amiga, su docente, puedo escucharlos. Ustedes me pueden ir a buscar a la oficina. Cuando ustedes estén en 10º ciclo nos vamos a volver a ver de nuevo. ¿Qué dijo por ahí? Ustedes me pueden buscar para cualquier inquietud. Pero por favor, estudien. Los finales ya están a puerta. Y a mí me daría una pena, porque me da pena cuando yo he visto el registro de notas y veo que tengo el 55% de jalados. Digo, ¿qué es lo que ha pasado si las preguntas que les he tomado prácticamente se las he eliminado así en la teoría? Entonces, a mí me preocupa, porque yo tampoco les puedo decir, acá está el balotario de los no, o sea, tampoco. Por favor, de alguna manera yo quiero que ustedes me apoyen en el punto de que desde ya, ni siquiera utilizo ya las diapositivas porque ya les estoy diciendo esto, lo otro, o cuestión de tiempo, qué factores, cuál puede ser la mayor predisposición, pero que ustedes en el examen realmente lean y esto habló. Nada más. No se me duerman. Si están durmiendo, definitivamente no me van a escuchar. Y hay algunos alumnos que sí veo que me toman nota.
que lo graba. Genial, escúchelo porque de ahí van a venir las preguntas. De aquí van a venir 3 o 4 preguntas que yo ahorita acabo de mencionar, que puedo utilizar todo de entrar en la dinámica. No se queden. Yo no quiero tener, por favor, jalados. Yo no quiero que pase lo que ha pasado en Medicina 1, que hay 32 alumnos retenidos que no han pasado a Medicina 2. Eso a mí me afectó. Y me afectó porque yo me había hecho una idea que iba a tener mis 100 alumnos, y no los 68 que tengo ahorita. Durante el ciclo, de todo el ciclo, somos el único grupo que somos 68 alumnos. Los otros están retenidos en Medicina 1. ¿Verdad? ¿Y yo qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? No. No, chicos, es difícil. Ustedes saben que hay un curso que hay un 98% de jalados. Averigüen y yo decirme, capta la próxima semana yo les digo cuál es. Hay un curso que tiene 98% de jalados. ¿Qué pasa? Dios mío, ¿quién es? Pues el docente no va a clase, no le exige la teoría. ¿Qué pasa, chicos? Me parece que ya 98%. Así que pónganse pilas. Yo en esta oportunidad, en verdad, silencio y vamos a terminar, que nos falta 1 o 2 diapositivas. Yo en esta oportunidad, chicos, yo a ustedes, cuando me paro acá, trato de entrar en la dinámica para que ustedes más me entiendan y ustedes puedan atender a sus pacientes. Pero tampoco pues les puedo regalar mis preguntas. Estudien que al final no es fácil. Y yo desde ahora les digo, y les he dicho después del parcial, les he comentado, no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo les he brindado en la primera parte, así, ustedes me han respondido. Para mí sí eso es una decepción. Así cuando sus docentes, me reúno con ellos, cuando entregamos los exámenes, y están, aunque ustedes no lo crean, los docentes que ustedes ven, que son lo más estrictos, lo más duros, están ahí, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué mis alumnos me están respondiendo así? Pero si el examen no está pasando. O sea, todos nos preguntamos qué es lo que está pasando. Y ustedes mismos acá vienen a estudiar. Hay algunos que pueden tener sus hijos, pueden ser papá, mamá. Yo lo entiendo, pero yo no lo puedo justificar. Así que por favor a ponerse pilas. Bien, níquel plano tipo placa. Vamos a ver una mancha blanca homogénea con zonas leves. Y acá les mencionaba mucho lo que eran las estrías de Whitman. Y tiene su tasa de malignización es el 1%. Ya, hasta incluso. Vamos a marcarlo, ¿verdad, chicos? ¿Ya qué? Acá, ¿por qué? ¿Por qué la clinitis actínica? ¿A qué lo asocia? ¿A qué lo asocian, chicos? Hay una exposición acá. ¿A qué lo asocian? ¿Qué pacientes creen ustedes de que les podría dar una clinitis actínica? Y tiene un nombre así un poquito complicado, pero miren esta lesión a nivel de labio. ¿Ustedes han visto alguna vez a personas que que suelen vivir en las alturas o aquellos pacientes que están en exposiciones? Ya vamos armando cuando hay una exposición al sol y al todos esos cambios extremos, proceso. Ustedes mismos me están respondiendo, por favor, así respondan en el examen, ¿no? Entonces, es fácil de poder llegar a decir clinitis actínica. Bien, entonces, como acá mencionamos, ¿no? Puede ser por factores hereditarios y por exposición de elementos climáticos como el sol y el viento. También se puede denominar piel de granjero o piel de marinero. Conmigo yo ya no creo que voy a editar otra teoría más, me parece que estamos ajustadísimos. Me faltaba dar la de malignas, yo espero en verdad poder tener la oportunidad de editar lo de maligna, pero prácticamente ya hemos entrado a mencionar cuándo una lesión se puede malignizar.
es poquito lo que, y esto se lo digo porque no vamos a entrar de repente a lo que queremos, porque quisiera una semana más para poder hacer con ustedes, pero sin embargo estamos apretados en la fila. Bien, entonces la próxima semana, por favor, va a estar el docente, el doctor Romero, dando la teoría, la siguiente teoría, y mucho ojo, porque es muy probable que yo venga la lista. Yo le hicieron lista. ¿Ya cuántos hay? A ver, uno, dos, tres, cuatro. No, ya, la lista será la siguiente, como le presente a todos. Nadie me hizo acordar de la lista. Nadie me hizo acordar de la lista. No, ya quiero eso.